Amigos de Por los Rumbos de Yucatán, como siempre, qué bueno que me dejan entrar a sus hogares. Hay pocos pueblos que nos permiten entrar en su historia. Hoy uno de ellos es Valladolid. Pensando en sus edificios coloniales, en sus iglesias, pero también en sus conventos. Vamos a hacer un reportaje para que veamos la presencia de los frailes en este lugar, con la conquista española y con todo lo que ellos significaron para influir en la vida de Valladolid. Vamos a entrar al convento, nos van a mostrar qué es lo que hay y también vamos a conocer cómo vivían los frailes en la época. Veremos antigüedades, veremos los lugares en donde ellos tenían su labor y también vamos a pasear por la iglesia de este convento. Vamos ahorita a continuación con la persona que nos va a estar guiando por esta zona. Gracias por acompañarnos y darle cabida a Coral Televisión en este reportaje de los conventos por Valladolid. Claro que sí, antes que nada bienvenidos acá al convento San Bernardino de Siena y pues igual que bueno que nos permiten pues, darles un poco más de conocimiento con respecto a la historia de Yucatán hacia otros lugares de otros estados. Viene mucha gente a visitar este lugar, sabemos que también la gente de otros municipios y de los alrededores, pero también qué tanto turismo quiere saber de la historia de esta zona. Pues hay una gran cantidad de turistas que llegan, tanto nacionales como internacionales, que vienen mucho por la historia más que de Yucatán, sobre todo de la historia franciscana, de la conquista, y comparar a veces la construcción misma con construcciones de sus estados o de sus países, como a veces son de España, o inclusive personas que son de Inglaterra, que les gusta comparar las construcciones con esta que tenemos acá. ¿Tiene algo en especial este convento que vamos a recorrer y que vamos a escudriñar en cada pasillo y en cada rincón? Claro que sí, tenemos lo que es la iglesia principal, el templo principal, las capillas de indios, donde se daba la doctrina a los mayas. Tenemos también lo que es la huerta con su cenote y el cenote donde podemos ver la construcción de la noria. Y también finalizamos con lo que es un museo, donde hay una muestra de las armas extraídas del interior del cenote mismo. Pues todo esto vamos a estar viendo en Por los Rumbos de Yucatán. Qué bueno que me acompaña, estamos desde la ciudad de Valladolid, pueblo mágico, que cada vez que caminamos y que vamos por sus calles y por sus lados históricos, nos sigue atrapando. Ojalá que usted me pueda acompañar a recorrer este convento. Amigos, ya estamos adentro de la iglesia de este convento y vamos con David Moguel, quien nos va a estar guiando por esta infraestructura que llama la atención de propios y extraños. David, háblanos sobre estas pinturas que estamos viendo aquí. Además, luego vamos a ver sobre el altar principal de esta iglesia. Claro que sí. Estas pinturas que tenemos acá son temples del siglo XVI, probablemente pintados por Fray Julián de Cuartas, un franciscano que tuvo que ver mucho con las obras de este convento, al igual que con los de Izamal. Destacamos mucho de que los colores que resaltamos son el color rojo y el color azul. El rojo se obtenía de algunos insectos como la cochinilla, y el azul, que es muy probable sea el azul maya, un azul que hasta la fecha no se ha logrado igualar, ya que solamente ellos sabían con qué lo hacían. Destacamos que una de las ventajas de utilizar este tipo de arte aquí en Yucatán es que los mayas ya dominaban esas pinturas en sus pirámides, así que no fue difícil ponerlos a pintar en las iglesias. Excelente, cada vez que nos enteramos de estos datos históricos. Igual tenemos uno enfrente, David, tiene la misma pues característica de la pintura roja y azul, pero creo que el contenido es otro.
Exacto. Acá destacamos mucho de que esta pintura fue dedicada a Cristo Rey del mundo resucitado, cuya imagen podemos ver en la parte superior con los bienaventurados juntos, donde logramos distinguir algunos santos como es San Pedro, que tenemos de este lado al final, con una llave en la mano, al igual que la Virgen María, San Francisco de Asís, Juan Bautista, y el nicho donde se encontraba su imagen en aquel momento, custodiado por dos santos más, donde distinguimos a Santa Bárbara. Estamos viendo, David, acompáñame por acá, que las iglesias y los conventos se están convirtiendo en una fuerte atracción turística. La gente quiere venir, quiere conocer y quiere ver porque le llama la atención los altares con sus colores, oro y los santos y todo esto que hay, todo un ambiente. Exacto, así es. Más que nada destacamos mucho que lo que hace estas características llamativas son de que estas iglesias cuentan con retablos únicos como el que tenemos aquí enfrente, que este retablo es del siglo XVII, no es original de la construcción de la iglesia, e inclusive tras de este retablo hay otras pinturas como las que tenemos a los costados, que eran el retablo original del monasterio. Más adelante, en el siglo XVII, es cuando se perfecciona. En este caso, este lo finaliza el presbítero Iván Josef de Aguirre en 1670. ¿Hay alguna anécdota de esta iglesia que se haya cerrado por alguna ocasión o algunas iglesias se han quemado por algo? No sé si esta tenga algo. Pues tiene varios datos en torno a la iglesia, al igual que en el convento. Por ejemplo, esta iglesia fue abandonada como convento franciscano en 1755. Se da por finalizada la obra y se abandona, quedando únicamente la iglesia al servicio de la comunidad, que es como continúa hasta el momento. Claro que también durante la Guerra de Castas también se abandona por lo mismo, teniendo casi un periodo de 20 años, que eso va llevando a la ruina, que no fue hasta 1970 que se logra rescatar y reconstruir a lo que vemos actualmente. Lo que nos llama la atención de las iglesias y los conventos es cómo y en qué momento llega cuando los mayas, los indígenas y los españoles entran en una fusión en donde los españoles vienen y ponen su ideología de religión. Los mayas se resisten de alguna manera, pero bueno, por eso están las capillas de indio, ¿no? Que nos trae allá la huella imborrable de lo que fueron los mayas. Exactamente, estas capillas fueron dedicadas exclusivamente para la evangelización indígena. En este caso, este convento tuvo misión evangelizadora en el estado, o sea, su primera misión fue evangelizar a los indios de la región oriente, tanto así que la evangelización llegó hasta las costas de lo que es Cozumel y Playa del Carmen. Inclusive tenemos aún la capilla existente que podemos pasar a ver más adelante. Excelente, me acompaña a verlo. Este reportaje es interesante porque cada vez encontramos en los rincones y lugares de Yucatán que siempre sale a relucir el nombre de Cozumel y de Quintana Roo. Ya lo vio usted en el reportaje, Tizimín. Nunca pensábamos que tuviéramos alguna relación y poco a poco nos encontramos por el pasar del tiempo que hay identidad y hay raíces entre estos dos pueblos. Vamos adelante con este reportaje. Seguimos nuestro recorrido aquí en este convento y estamos en la capilla de indios, que David nos está dando datos interesantes. Nos dicen que esta capilla de indios tiene una peculiaridad. ¿Por qué no nos hablas de ella, David? Claro que sí. Normalmente todas las capillas de indios se ubican al frente de las iglesias, pero esta capilla, como caso único en toda Latinoamérica, está a un costado de lo que es la iglesia. Esto era para mantener una dualidad de una iglesia y templo para españoles y un centro de evangelización indígena, que por su forma marginaba a los indígenas de la sociedad española. Así, cuando los españoles venían a escuchar misa, los indígenas estaban acá encerrados y nunca se iban a topar o a mezclar. Muy bien, pues ahí está. La historia nos habla de discriminación, por ello los indígenas tuvieron que sublevarse y luchar por su cultura y porque no los borren de manera definitiva por sus propias tierras. Bien, la capilla de indios también llama la atención de los turistas, vienen buscándola, quieren saber qué es lo que ha pasado, toman fotos.
Pues algunos turistas vienen con ideas de que hay capillas de indios, pero por la forma de esta iglesia al frente no parece tenerla, porque está a un costado, como le comentaba. Entonces cuando se enteran de que hay capilla de indios, sí se llegan a sorprender, sobre todo porque está oculta a la vista desde el frente, que de por sí era el plan de la construcción, ocultar la capilla de indios para que los españoles no lo vean. ¿De cuántos años estamos hablando de antigüedad de este convento? Unos 454 años aproximadamente. ¿Cómo podemos considerar el edificio? ¿Está deteriorado? ¿Lo han rehabilitado? ¿Lo cuidan? Porque sí vemos que está más o menos completo. Por el paso del año, pues no se ve mucho desgaste. Exacto. De hecho, en el año de 1970 se hizo el proyecto de restauración y reconstrucción del convento, porque solamente la iglesia se conservaba en perfecto estado. Y en ese año, en 1970, se decide reconstruir el convento y rescatar las zonas afectadas. Y aún se sigue haciendo, como es esta parte de la capilla, que no hace muchos años se repararon las paredes que ya se estaban cayendo en partes prácticamente. Muy bien, pues vamos a seguir hablando sobre este convento. Tenemos datos más importantes para que usted, cuando se dé una vuelta por Valladolid, pues no se olvide pasar por acá, porque se va a llevar una grata sorpresa de toda la historia que puede aprender en este sitio. En nuestro recorrido nos estamos encontrando sorpresas, detalles que tiene este convento. Y pues David, estamos ante una cripta. ¿Por qué no nos dices qué función tenía en esa época para la gente que estaba en este convento? Estas criptas tuvieron una función de sepulcros. Prácticamente las personas que tenían el dinero para pagar entierros acá podían ser introducidos en estas criptas subterráneas, y cuyas placas con sus nombres se colocaban en las paredes acá de esta capilla, que es la capilla de Tercera Orden. Y tenemos dos, esta que está abierta a público y otra que está sellada en piedra, donde se encuentran los restos de los obispos y también de franciscanos de aquellas épocas. ¿Algún personaje que podamos destacar que están en estas criptas? Los dos obispos, uno es Zumárraga de Penagos, un obispo que enferma gravemente y fallece en el convento, y el otro es Gaspar de Casanova, quien fue quien financió la construcción de la estructura que vemos actualmente. Excelente, muy bien, pues ya nos damos cuenta por qué los conventos pues son lugares igual enigmáticos que siempre llaman nuestra atención por conocer qué hay adentro. Igual pues la vida de los frailes cuando los vemos de lejos y tienen sus propios dormitorios, y en la iglesia todo es silencio, pero es grande, grandes techos. Esto es lo que conventos significan, y por ello este reportaje estoy casi seguro que va a llamar su atención. Ahora estamos en la parte del claustro de este convento. David, hay datos importantes igual que tenemos que compartir con nuestros televidentes. Esta zona, ¿qué papel tenía en los conventos? En un principio, más que nada, aparte de servir para comunicar entre pasillo y pasillo, también funcionaban acá recipientes de piedra conocidos como chultunes, donde se recolectaba el agua de lluvia. Acá pues este convento cuenta con un cenote, por lo tanto no se conservó. Y también funcionaba para los relojes de sol, donde se marcaban los momentos del día. En este caso el reloj de acá funcionaba en esta esquina, en la torre de 3 picos, donde están las 2 barras de hierro.
consistía en una media luna enumerada del 6 al 6 en romanos, donde la sombra de la columna iba marcándose en los distintos horarios del día. Este reloj lo diseña Fray Julián de Cuartas, el que ya habíamos mencionado que pintó las obras del convento, al igual que diseñó el reloj de Izamal. Solamente que este reloj fue robado en 1970 durante los trabajos de rescate de este convento. Muy bien, y vemos un truc aquí en medio de este claustro, y también creo que tenía algún tipo de significado el que esté por este lugar. Claro que sí, este tipo de carros fue muy importante en las haciendas enequineras en Yucatán, pero en el caso del monasterio sirvió más que nada para transportar las cosechas de temporada de la huerta a los almacenes del convento. Estos carros iban sobre rieles y eran jalados por mulas o caballos para llevar estas cargas. Y en algunos lugares también llevaban personas, como son Sotuta de Peón o Igualán, donde no podemos encontrar ese tipo de carros funcionales. Muy bien, vamos a seguir recorriendo este convento. Hay una parte bonita donde hay pues árboles, y vamos a ir a la noria y vamos a ir igual allá porque hay muchas historias que se comentan de las armas que se sacaron de ese lugar, de todo lo que se tiró en esa época cuando, bueno, había ciertas fricciones entre los grupos de esa época, y pues yo creo que esto está haciendo más interesante nuestra presencia aquí en el convento. Ahora estamos en la parte que era la cocina original de este convento, y la presencia de este pozo nos indica que por acá hay un cenote. Claro que sí, más que nada la cocina se construye de este lado porque podían disponer del agua para preparar los alimentos y el consumo. Entonces de este pozo se obtenía el agua, es una de las entradas del cenote que tenemos visibles, y también se pescaban los bagres o los peces negros, que le dicen lues aquí en la zona, para el consumo de los franciscanos. Muy bien, y la noria igual todavía sigue activa, la noria que tenemos, porque en varias partes de Yucatán pues la noria tiene un papel importante por el agua que podrían almacenar en los momentos difíciles. Claro que sí, en este caso, así como este pozo sirvió para el consumo, o sea, para consumir el agua, el de la noria sirvió para el riego, y se encuentra en la parte de la huerta que vamos a pasar a visitar en este momento. Para seguir con el reportaje del convento, ahora estamos en la noria y estamos en una de las bocas importantes de un cenote del que hemos escuchado historias, que aquí se han sacado armas, se han sacado inclusive algunos esqueletos, se han sacado algunas cerámicas y cosas. Ya nos habías dicho, David, sobre la importancia de la noria en este convento. Claro que sí, de la noria se extraía el agua para el riego de la huerta, que pasaba por un sistema de acueductos. Destacamos mucho que el cenote tiene el nombre Cisja o Cisail. En maya significa agua fría. De la palabra Cisail viene el nombre del barrio de Cisal, inclusive. Este es un cenote de 32 metros de profundidad, del espejo de agua hasta lo más profundo, y ocupa un diámetro de 50 metros a la redonda prácticamente. Es inclusive un poco más grande que el cenote de Saquí, en el centro de Valladolid. Tenemos algunos indicios de información de que también por acá pudieron haberse practicado algunos saqueos o intentos de saqueos. ¿Qué nos puedes decir? En 2002, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o INAH, hace la expedición subacuática, obteniendo como resultado pues, las armas que ya mencionó, un cañón, cerámicas prehispánicas, porcelanas finas, al igual que restos fósiles. Y en 2004 hubo un intento de robo por parte de un extranjero, donde intentaron sacar varias de estas armas, pero el Instituto Nacional, o sea, el INAH, se da cuenta de esto y sella las entradas que habían hecho estas personas, que inclusive ya habían armado un puente en la parte interior del cenote. O sea que se las ingeniaron
actuaron debajo y nadie se había dado cuenta. Afortunadamente los descubrieron para que esta parte de la historia del convento pues no quedara inconclusa. Qué bueno, porque ya más gente sabe lo que ha estado pasando. Y también tenemos entendido, David, que hay un pequeño museíto en donde allá vamos a ver las fotos donde se buceó, donde se extrajeron muchas cosas en este cenote. Claro que sí, tenemos un pequeño museo donde hay una muestra de esa exploración subacuática de 2002, al igual que tenemos algunas de las armas como muestra de esa exploración que se extrajeron de este mismo cenote, entre otros artefactos más encontrados aquí en el monasterio y otros traídos de otras capillas cercanas. Para llegar a esta zona tuvimos que subir escaleras, hay calor, estamos un poco agitados, pero ha valido la pena estar adentrándonos en este convento para saber cómo vivían los frailes, y David nos va a ayudar. Ahorita vamos a ver cómo estaba su momento íntimo de estas personas. Exacto, este es un pequeño cuarto muestra, una celda como se le decía en aquellas épocas, donde a diferencia de otros conventos que eran más pequeñas, eran individuales, estas eran comunitarias, o sea, podían haber de 3 o hasta más personas en los cuartos. En este caso, esta contaba para 3 personas y estaba distribuido con un lugares para la oración, áreas de descanso, lo que son lugares para las pertenencias, sus apuntes y claro, lo que en aquellas épocas se utilizaban que eran las letrinas. Correcto, vamos a acercarnos a esta mesita para ver una máquina muy antigua, pero que bueno, servía para la labor de estas personas. Creo que sí, esa máquina es del siglo XVIII, es una Oliver alemana, que a diferencia de la máquina Remington, que es la que conocemos actualmente, esta descendía de los costados y no del frente como la que conocemos. Esas son máquinas de colección cuando están en perfectas condiciones, y esta pues se encuentra durante los trabajos de reconstrucción como una evidencia más de lo que aquí se utilizaba. Muy bien, y vemos el traje que ellos utilizaban o su ropa, ¿no?, que tenían aquí en este su cuarto, y pues la descripción será interesante. Creo que sí, esa es una túnica franciscana que desde aquellas épocas hasta la actualidad no han tenido cambio alguno, siguen siendo las mismas, muy sencilla, que consta de lo que es la sotana o la túnica, el capuchón y el símbolo, que es el símbolo de castidad de estos hombres al tomar esta orden franciscana para ellos. Allá vemos que toma nuestro camarógrafo el lugar para la oración de ellos. Tenían su hamaca aquí en este lugar, en donde pues no sé cuántas horas pasaban, cuánto tiempo pasaban en este sitio. Pues variaba el tiempo, ya que así como ellos podían bajar a escuchar misas o celebrar, también ellos podían encerrarse por gusto para orar de manera personal, sin interrupciones, al igual que aquí era su lugar de descanso para poder descansar, para dormir más que nada en estas celdas que ellos tenían. Ha valido la pena recorrer este convento desde varios puntos, en sus cuartos donde estaban pues las personas que han habitado por mucho tiempo aquí, está recorriendo sus paredes, está recorriendo la capilla de indios, la iglesia, los murales que tiene esto, que sin duda alguna pues representan un gran atractivo para el turismo que se llega por Valladolid. Le voy a pedir a David Moguel que haga una invitación a la gente que está viendo este reportaje para que tengan confianza y vengan a conocer este convento que de verdad, de alguna manera, pues les va a llamar mucho la atención. Claro que sí, les invitamos a que vengan aquí a Valladolid, Yucatán, en el convento San Bernardino de Siena. Los esperamos pues con las puertas abiertas, los brazos abiertos, para que conozcan un poco más de la historia, no solo de Valladolid, sino igual de Yucatán, que es lo que engloba este enigmático lugar. Y pues es un buen escenario para despedir el reportaje del convento. En un punto especial de la iglesia estamos viendo a lo alto
que tiene una magnífica vista y que de verdad yo quiero agradecerle a usted que nos acompañe paso a paso, avance por avance que hemos tenido aquí en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Por los rumbos de este estado nos está abriendo ventanas y páginas de su historia que la gente ha escrito y que vienen momentos más importantes para su futuro, en donde usted, como una pieza importante, no puede dejar de venir a Valladolid y ser parte de este cambio turístico que se está viviendo en esta zona. Qué bueno que me acompañó. En la próxima entrega prometo tener reportajes más interesantes. Gracias, nos vemos en la próxima.